Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Más Humano, Tecnología con Conciencia, Bienestar con Propósito. Hoy vamos a hablar de un tema poderoso y bastante importante y es la inteligencia emocional. Y para esto nos acompaña una invitada muy especial, una psicóloga clínica, Laura Celaya, quien nos va a profundizar un poco más este concepto sobre qué es, sobre cómo podemos gestionar entonces estas emociones y también cómo podemos reconocer esas emociones en los demás, ya que este tema de la inteligencia emocional no es solamente un concepto bonito, sino que realmente es una herramienta clave para poder aplicarla en los entornos laborales, no solamente en la parte individual, sino también en la parte de equipos. Entonces, qué tan importante es que podamos entender qué es y cómo funciona para también empezarlo a aterrizar a la realidad. Así que, sin más preámbulo, Laura, bienvenida, un gustazo tenerte aquí con nosotros, muchas gracias por el espacio. Cuéntanos un poco de ti, tal vez de tu experiencia, un poco entonces de ese recorrido que has tenido. Hola a todos, muchas gracias por la invitación, gracias por crear este tipo de espacios, la verdad que coincido totalmente con Laura, van a estar escuchando bastante este nombre en estos minutos. Coincido totalmente con Laura, el tema de inteligencia emocional es un tema del que todos tendríamos que aprender. Realmente que para hablarles un poco de quién soy, antes de hablarles del ámbito profesional, que creo que es muy relevante para poder introducir este tema, les cuento un poco de quién soy como persona. Soy mujer, soy un ser humano, soy esposa, soy hija, soy hermana, soy soñadora, soy aprendiz de artes marciales en este momento de mi vida. Un poco de las cosas que estoy haciendo y por qué quiero empezar por esa parte, porque cuando hablamos de inteligencia emocional, uno de los puntos más relevantes es entender que antes de profesionales somos personas. Tal como lo dice el nombre del podcast, me uno totalmente a esa visión. Y profesionalmente hablando, ¿a qué me dedico? ¿Qué es lo que hago? Soy psicóloga clínica, tengo 7 años de experiencia en el área clínica. Empecé mi camino profesional trabajando en hospitales psiquiátricos. Trabajé por 2 años en el Hospital Psiquiátrico San Juan de Dios, que es el hospital psiquiátrico de la zona norte del país. Y actualmente tengo mi consultorio privado en el que brindo terapia a adultos específicamente. El área específica en el que me especializo o el tipo de terapia que brindo se llama cognitivo-conductual. Y también incluyo algunos elementos de otras ramas, como por ejemplo de la terapia sistémica familiar, como por ejemplo del arte terapia, que son algunos de los otros diplomados que he tenido la oportunidad de cursar, porque al final entre más herramientas poder brindarle a la problemática específica que cada adulto esté pasando, mejor va a ser. Entonces, esto es un poco de lo que estoy haciendo en este momento de mi vida. También estoy prestando mis servicios como consejera de estrés a empleados de la ONU. Tengo experiencia en el área de docencia. Y bueno, es un poco de lo que estoy haciendo a nivel profesional para poder compartir con ustedes en estos minutos que tengamos y explicar este tema que es tan amplio de la manera más sencilla posible. Gracias, Laura, por esa descripción, por un poco abrirte entonces con nosotros. Ya ven por qué nuestra invitada especial hoy tiene bastante experiencia, bastante conocimiento y es seguro que nos va a aportar un montón, no solamente a nosotros aquí como equipo, sino de seguro pues a nuestra audiencia, de todos esos oyentes. Así que bueno, ya para entrar en materia, Laura, cuéntanos desde esa experiencia y ese conocimiento que has adquirido y en todos esos espacios en los que has trabajado, ¿qué es realmente la inteligencia emocional? La inteligencia emocional, en palabras sencillas, es la capacidad de reconocer las emociones en nosotros mismos, en los demás, y con ese conocimiento poder gestionarlas adecuadamente o trabajarlas adecuadamente. No se puede hablar de inteligencia emocional sin hablar de uno de los autores que popularizó el término, que es Daniel Goleman. Ya habían habido otros psicólogos, autores que antes que él habían hablado de conceptos similares, pero él fue el primero en popularizar el término inteligencia emocional. Y realmente él le incluyó estos 5 elementos fundamentales que componen lo que es la inteligencia emocional, y estos 5 componentes serían el autoconocimiento, que hace referencia a la capacidad de entender en nosotros mismos
qué es lo que estoy sintiendo, poder ponerlo en palabras, que bueno, ese es uno de los puntos principales que se trabaja en todo proceso terapéutico, porque lastimosamente en un país como el nuestro, en una cultura como la nuestra, no aprendemos de estos temas en ningún otro lado, no nos lo enseñan en casa, no nos lo enseñan en la escuela. Entonces llegamos a la etapa de adultez sin saber cómo decir y cómo poner en palabras: me siento molesto, me siento irritado, me siento triste, me siento preocupado. Y todo lo categorizamos en: hoy estoy mal, hoy no estoy teniendo un buen día. Pero ¿qué es eso a nivel emocional? ¿Cómo puedo trabajar aquello que ni siquiera logro poner en palabras? Entonces, autoconocimiento es esa primera fase importante. Luego tenemos el tema de la empatía, porque en función de qué tanto yo pueda conocer con respecto a mi proceso emocional, voy a poder empatizar con las emociones del otro, pero también validar las mías, porque validar, que suena como una palabra pasiva de alguna manera, el validar parece que es como repetir este discurso de es válido lo que estás sintiendo o entiendo lo que estás sintiendo, pero realmente el acto de validar es llegar a comprender cómo una emoción hace perfecto sentido para la vida que esta persona ha tenido, para las experiencias que ha tenido en el pasado y para el contexto que está viviendo en este momento. Y en este punto quiero explicar uno de los conceptos que utilizo en terapia para que se pueda comprender más fácil, y es entender que las emociones no están aquí para hacernos daño, no están aquí para hacernos la vida imposible, sino que las emociones son mensajeros de nuestra propia historia, es decir, me comunican algo de cosas que yo he vivido en otro punto de mi vida, y es un mensajero también a nivel de supervivencia, porque hay ciertas reacciones emocionales que todos las vamos a experimentar, o que la mayoría de personas vamos a tener una reacción similar, porque cumplen una función adaptativa de protección de la especie humana. Entonces, entender ese mensaje que me está mandando la emoción entra con este concepto de empatía que mencionaba Daniel Goleman. También aquí entra, por ejemplo, la parte de autorregulación, que ese es el tercer concepto. Luego de pasar de la empatía para poder llegar a regular, reducir la intensidad emocional, elegir qué quiero hacer con esta emoción, entra un montón de herramientas que nos van a ayudar a hacernos cargo de estas emociones, y esto me va a ayudar a tener relaciones interpersonales sanas y funcionales, porque si yo no soy capaz de autogestionar mis emociones, esto va a afectar directamente el tipo de relaciones que yo pueda construir en mi vida, y la motivación hacia la cual me voy a dirigir en las diferentes metas que tenga en mi vida, que ese es el quinto y último concepto que envuelve la inteligencia emocional, porque en función de las cosas que me importan, lo que es verdaderamente valioso para mí, en función de eso voy a sentir, y en función de eso se van a dirigir mis acciones o mis metas, en este caso con el tema de motivación. Wow, Laura, qué importante es todo eso que mencionas, esos elementos de los que estamos, digamos que también hablando, porque todo esto, y aquí aterrizándolo un poco a la parte laboral, ¿no? Al entorno laboral, que es a donde digamos que dirigimos un poco nuestros episodios, que tan importante también es que en las organizaciones podamos entender que no solamente se trata de tener perfiles de alto valor, personas que saben un montón, que tienen un montón de conocimientos técnicos, que si bien son súper valiosos, pero que también entonces debemos darle importancia a la inteligencia emocional y a esos elementos que tú mencionas, porque por ejemplo, ya pasándolo entonces a ese día a día del trabajo, una persona que tiene entonces estas habilidades, que tiene estas herramientas, pues claramente va a poder entonces relacionarse adecuadamente con sus compañeros, con sus líderes, e incluso esos mismos líderes van a poder, digamos que liderar con muchísimo más asertividad también y empatía a esas otras personas, van a poder resolver conflictos que surgen en el día a día, poder también, digamos que adaptarse mucho a las circunstancias, a los problemas, al estrés, bueno, a un montón de situaciones que llegan dentro pues de ese trabajo, ¿no? Y de ese entorno laboral. Y sobre todo,
a poder cuidar esa salud mental y a poder entonces generar estos espacios de bienestar mental, que es lo que hemos estado hablando. Así que bueno, qué importante eso. Gracias, Laura. Y bueno, también desde tu experiencia, desde tu conocimiento, ¿por qué crees que tal vez últimamente en esos entornos de trabajo, en esos entornos laborales, se habla de inteligencia emocional? ¿Que has visto tal vez en consulta o tal vez entonces con esas empresas y esos grupos que trabajas, de por qué entonces ahora tal vez es mucho más importante o se le da mucho más visibilidad? Creo que siempre ha sido un tema importante, pero que recién nos estamos dando cuenta. Porque, bueno, estadísticamente, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se dice que 1 de cada 4 personas va a experimentar problemas de salud mental a lo largo de su vida y 1 de cada 8 va a llegar a criterios de un trastorno psicológico a lo largo de su vida. Entonces, esas estadísticas nos apuntan a no es un tema nuevo y no es un tema que se limita solo a algunas personas o solo a este género o solo a este estrato social. Realmente que es un tema que nos repercute y nos afecta a todos y que gracias a Dios y gracias a la información y a la globalización de esta información, se le está dando más realce a cuidar esta salud mental, a hablar de estos temas en el ámbito laboral, porque como tú lo decías, la diferencia entre una persona que tiene muchas capacidades cognitivas o muchas habilidades para el trabajo específicamente, pero no tiene su salud mental, por muchas capacidades que tenga, esta persona no va a ser capaz de trasladar todo este conocimiento a buenas decisiones laborales, porque sus emociones se van a inmiscuir en el camino, van a interrumpir el flujo para que esta persona pueda llegar a decisiones más sabias, más óptimas, en el momento adecuado, va a afectar las relaciones laborales que tenga. Por eso, al final, vamos poniendo las cosas en perspectiva en función de si la mente está bien, si la salud mental está bien, si hay paz en esa alma o en esa mente, aunque las cosas externas no necesariamente estén como nos gustaría que estén, todavía se puede seguir navegando en ese océano y moviendo adelante ese barco. Pero si la mente no está bien, aunque el océano esté en calma, ese barco se va a quedar paralizado. Entonces, realmente que es un tema de muchísima importancia y qué bueno que cada vez más en los entornos laborales se están abriendo para cuidar la salud mental de sus empleados, para hablar de esos temas, para brindar herramientas, porque entre más herramientas las personas tengan, más todo este conocimiento a nivel de habilidades y cognitivo se va a poder traducir en resultados. Totalmente, Laura. Súper de acuerdo porque, bueno, aquí digamos que también hablándole un poco desde ese bienestar organizacional, es un poco lo que hemos estado conversando y lo que tú has estado mencionando, de que si esa persona entonces no tiene esa capacidad de autoconocerse, de autorregularse, va a ser muy complicado que, por ejemplo, de aquí pasándolo a un rol de un líder, que un líder entonces vaya a tener un liderazgo positivo en su empresa, con su equipo, que pueda entonces ser capaz de escucharlos sin juzgar, de darles ese espacio para que se expresen, de poder ser empático también con esas personas, de poder entonces llegar a acuerdos, resolver conflictos y en general digamos que para cualquier colaborador de una empresa, si yo no tengo esas herramientas va a ser muy difícil que yo pueda también aportar a ese entorno de trabajo saludable, ¿no? Porque entonces tal vez si yo tengo ciertos conflictos internos que no sé cómo gestionar, que no sé cómo resolver, pues eso también lo voy a empezar a trasladar a mi entorno, a mis relaciones interpersonales. Entonces algo de lo que tú decías, que no solamente se ve, digamos que por fuera del trabajo, sino pues claramente en el trabajo, en esa dinámica que yo tengo en el día a día con los demás, ¿no? Entonces, qué tan importante es que podamos darle este espacio a eso, que también podamos entender un poco, y aquí dando ciertos ejemplos, de qué pasa cuando yo tal vez no tengo esas herramientas, cómo yo puedo ver eso en el trabajo. Entonces, situaciones como que a veces vemos que en un correo, en un chat grupal, en una reunión, entonces hay personas que tal vez
responden de cierta forma impulsiva, o que entonces hacen ciertos comentarios negativos en torno a la situación en la que están, o tal vez entonces esa toma de decisiones un poco apresurada desde ciertas emociones no gestionadas, tal vez, digamos, y aquí también un poco de lo que hemos hablado en episodios pasados, de que a veces en esas nuevas dinámicas de trabajo del entorno remoto, el entorno híbrido, pues este tipo de personas que no tienen tal vez estas herramientas, no se adaptan muy bien a estos espacios, entonces les empieza a traer también consecuencias negativas y se vuelve un poco en desventaja entonces el estar, digamos, que en ese entorno híbrido, en ese entorno remoto. Así que, ¿qué tan importante entonces? Y aquí vuelvo a mencionarlo, que podamos entender que el hecho de tener estas herramientas, entonces de también desarrollar esta habilidad pues de la inteligencia emocional, nos va a permitir tener muchas más también herramientas para aplicarlas en el trabajo. Nos va entonces a permitir crear esos espacios mucho más saludables, mucho más empáticos y sobre todo mucho más humanos, que es lo que buscamos también aquí en este espacio de Más Humano. Así que, bueno, qué valioso, Laura. También digamos que es muy importante que podamos aterrizar todo esto a la realidad, que nuestra audiencia pueda entender, ok, ya entendí un poco mejor el concepto, pero ahora ¿qué hago, no? Entonces, desde esa experiencia que tienes, tal vez digamos que eso que has recibido también de los demás, porque uno en consulta y bueno, uno desde esta profesión, uno recibe un montón de conocimiento y de experiencias de los otros, ¿no? De los consultantes, y claramente eso entonces a uno también lo alimenta. Entonces de todo esto tal vez que has recibido, de lo que tú también has estudiado, viene la gran pregunta digamos que de este podcast y este episodio específicamente, y es: ¿qué hago yo para desarrollar la inteligencia emocional? ¿Qué herramientas puedo usar? ¿Qué me puede servir? ¿Cómo entonces puedo empezar a entrenarla? ¿Cómo entonces puedo empezar a desarrollar pues esta habilidad y todas estas herramientas que implican pues la inteligencia emocional? Muy bien. En cuanto a herramientas específicas, a mí me gusta dividirlas en dos grandes grupos de cosas que podemos hacer. Y estos dos grandes grupos son las técnicas motoras, que son cosas específicas que yo voy a hacer con mi cuerpo para liberar la emoción, que tengo que moverme a la acción, y técnicas cognitivas, que ya serían ejercicios que me permitan liberar la emoción, que me permitan entender la situación desde una perspectiva distinta, o que me permitan enfrentar el problema, porque hay algunos momentos donde la herramienta va a ir más enfocada en tal vez la emoción me está comunicando que tengo que hacer algo que me resulta incómodo, que no quiero hacer, pero que mientras no lo haga la emoción no necesariamente va a mejorar o va a disminuir. Entonces, cosas puntuales a nivel motor, recomendaría agregar una rutina de actividad física a su día a día, porque necesitamos vías de escape, necesitamos lugares donde podamos, como seres humanos, liberar toda esta tensión emocional que cargamos todos los días. Es como que empecemos el día con un vaso, podríamos empezarlo con un vaso vacío para estar disponible para todo lo que el día nos traiga, agradable o desagradable, pero si no tenemos vías de escape, empezamos nuestro día con ese vaso medio lleno. Entonces, con cualquier incomodidad o cualquier desacuerdo mínimo que yo experimente en el trabajo, en la primera jornada del día, puedo llegar a un punto de quiebre. No porque necesariamente el momento el conflicto sea tan grande, pero porque yo estoy a punto de reventar, porque no estoy teniendo adecuadas rutinas de autocuidado en ese sentido, de autogestión en ese aspecto. Entonces, llevar rutinas de actividad física para poder liberar, y aquí le agregaría no solo actividad física, sino también entretenimiento, porque a veces, sobre todo en esta cultura, nuestras vidas se basan mucho en productividad, en las 8, 10, 12 horas que le dediquemos al trabajo. Y luego salimos del trabajo, ya terminó el día, cenamos, nos duchamos y ahí terminó el día. Pero la vida es más que solo trabajo. ¿Y cómo agregamos eso a nuestra realidad? Agregando entretenimiento, agregando pasatiempos, agregando diversión en forma de pasatiempos. Entonces,
Esto también podría ser otro aspecto puntual para permitirnos vías de escape, para permitirnos vías de liberación a nivel motor específicamente. Y luego, llegando a la parte cognitiva, que ya serían todos estos aspectos de identificación y trabajo con la emoción puntualmente, empezar el día con algo que hoy me gusta llamarle tomar el pulso. No tomar el pulso en un sentido físico, no nos vamos a tomar la presión, pero sí en un sentido emocional de no es posible que llegue a iniciar mi jornada laboral sin siquiera haberme preguntado cómo estoy hoy, cómo me siento hoy, dónde estoy hoy, dónde está mi mente, dónde están mis emociones en este momento, me siento descansada, me siento emocionada por el día, me siento motivada o me siento triste, me siento cargada, me siento enojada. ¿Y por qué será relevante hacernos esta pregunta? No porque todo el día vamos a andar bien, es totalmente válido que hayan algunos días o varios días que nuestra respuesta no sea tan favorable, pero lo importante es darnos cuenta. Esa es la importancia de hacernos esas preguntas, que yo recomiendo particularmente, más que solo hacerlo de manera verbal o mental, escribirlo, porque escribir de nuestras emociones nos permite tomarnos el espacio intencional de tener estas conversaciones como más analizadas con nosotros mismos y no solo responder en modo automático para pasar a lo siguiente. Entonces, hacernos estas preguntas para poder identificar, ok, esto es una emoción esporádica que estoy cargando o esto ya es una emoción con la que todos los días me estoy levantando, porque si llevo 2 semanas completas, un mes completo con el mismo estado emocional desagradable instalado, eso me comunica algo, tengo que hacer algo al respecto. Entonces, esa es la importancia de saber dónde estamos emocionalmente. Hacernos este tipo de preguntas de autoconocimiento sería otra de las recomendaciones a nivel cognitivo. Siguiente, agregaría aquí, bueno, que esto entraría más realmente en la parte motora, incluir técnicas de respiración consciente, respiración diafragmática, ejercicios de mindfulness. Respiración diafragmática son los famosos ejercicios de respiración que son tan sencillos que a veces la gente no confía en ellos porque los ven tan fáciles que cómo esto realmente me va a ayudar a calmarme. Pero se han estudiado muchísimo porque son capaces de mandarle esta señal a nuestro cerebro de no estamos en peligro, no hay un león queriendo comernos en medio de la selva, estamos en calma porque hay suficiente oxígeno que está entrando. Esa es la forma en que nuestro cuerpo le puede comunicar a nuestro cerebro, estamos bien. Entonces, tomarme 5 minutos para hacer un ejercicio de respiración consciente, tomarme 5 minutos para hacer un ejercicio de mindfulness, que el mindfulness es otro grupo de técnicas que igual es bastante amplio lo que entra ahí, pero para explicarlo de manera sencilla, son todas estas herramientas que nos ayudan a traernos a tierra, a conectar con el presente, con el espacio y el lugar donde estoy, porque mucho del malestar emocional se da en el pasado o en el futuro, en lo que me hace sentir mal, los pesares que tengo, lo que me genera culpa, lo que no puedo cambiar, o lo que no necesariamente ha pasado, pero que mi mente me martiriza que va a pasar y me da ansiedad y me da preocupación. Entonces, conectar con el presente puede ser tan sencillo como tomarme 5 minutos después de la reunión pesada que tuve con mi jefe y salir, ir a la naturaleza, ver el cielo, conectar con estar observando cómo se mueven las hojas de un árbol por esos 5 minutos, traerme a tierra. Aquí también entra, bueno, ir al baño, lavarme la cara con agua helada, porque al conectar con esta temperatura fría en mi piel, esto me puede traer nuevamente al presente, prepararme un té caliente, porque mientras estoy en el ejercicio de que el té se hele a la temperatura suficiente para poder tomarlo, que la instrucción sea que mi mente esté realmente aquí, conectada con el humo saliendo, el olor, el aroma que está desprendiendo este té hasta que me lo termino de tomar. Entonces, todos estos ejercicios que me traen a tener que estar aquí, en el momento presente y a por un momento salir de todo esto que me está cargando. Luego llegamos a... hay momentos donde vamos a tener que desarrollar herramientas de asertividad. Asertividad tiene que ver con la capacidad de expresar
lo que pienso, lo que siento y comunicar límites. Y esto es algo que es sumamente relevante en el ámbito laboral. Muchas de las personas, de los consultantes o pacientes que me llegan a terapia por estrés, por ejemplo, por estrés laboral, cuando exploramos en la historia nos damos cuenta que realmente es una persona que ha estado sobrellevando una situación injusta, incómoda, desagradable por un montón de tiempo y a veces no ha tenido las herramientas para poder comunicarlo, para poder expresar un límite, para poder expresar cómo se sentía, que podría haber abierto la posibilidad de cambiar esa situación. Entonces, asertividad, comunicar límites, entra dentro de las herramientas cognitivas que tenemos que desarrollar en ese aspecto. Y hay otras que ya son más específicas, pero igual se las menciono para que las puedan explorar a mayor profundidad. Las estrategias de organización y las estrategias de cambio cognitivo. Las estrategias de organización hacen referencia a poder marcar una diferencia entre lo que es urgente y lo que es importante. Porque si tenemos esta lista de pendientes de 20 cosas que de manera realista no vamos a poder completar en una jornada laboral, poder organizarnos, poder identificar en qué de todas estas cosas que tengo que hacer haría más sentido enfocar mi energía, me puede ayudar a sentir que estoy avanzando en lo verdaderamente urgente e importante. Entonces, para este fin, les dejo, por ejemplo, el nombre de matriz de Eisenhower, que la podrían buscar a mayor profundidad, que puede ayudar mucho con estas estrategias de organización. Y las de cambio cognitivo, que serían las últimas, ya hace referencia a, de la mano con los ejercicios de escritura que mencionaba hace un momento, luego de que desahogué todas mis emociones y de que estoy teniendo este hábito, regreso a esto que escribí para darme cuenta y separar cuáles de estas son emociones y cuáles de estas son pensamientos. Porque las emociones siempre me comunican algo y siempre son válidas, pero los pensamientos no. Los pensamientos a veces son este montón de ideas e interpretaciones que nuestra mente le agrega a la situación cuando yo ya me estoy sintiendo triste, incómodo, enojado, y que a veces nos cambian la forma en que vemos una realidad. Tenemos una mala interpretación de la realidad que se puede trabajar al identificar que está haciendo una mala interpretación. Entonces, claro, este es un tipo de trabajo que tal vez se tiene que hacer ya con acompañamiento de un profesional si es primera vez que lo estamos haciendo, pero es importante como darnos cuenta que hay un montón de cosas que podemos hacer que tal vez todavía no hemos hecho para que la calidad de nuestra salud mental en el entorno laboral o en el entorno personal pueda mejorar significativamente. Qué interesante todo eso que nos mencionas y todas esas recomendaciones pues, que nos compartes, porque rescato también muchas y conecto muchas con lo que hemos estado hablando en episodios anteriores. Y bueno, las personas que han visto entonces los episodios que llevamos, podrán notar que el tema entonces del autocuidado, de esas prácticas de autocuidado que yo debo tener, de la actividad física que menciona Laura, que se traduce entonces a esas pausas activas de las que hemos estado hablando mucho en episodios pasados, el poder entonces conectar con ese presente, bueno, un montón de cosas que realmente son fundamentales, que debemos entonces trabajar en el día a día precisamente para no solamente este tema de la inteligencia emocional, sino que en general pues de cuidar mi salud mental, ¿no? De cuidar entonces ese bienestar mental dentro de ese entorno laboral. Y bueno, aquí también quiero mencionar algo muy importante y es que las organizaciones también tienen un papel súper importante acá. También son responsables de cuidar esas emociones de su entorno, de su equipo de trabajo. Entonces, qué tan importante, por ejemplo, es que las organizaciones puedan, y los líderes también puedan crear entonces esos espacios de escucha en donde las personas se puedan expresar, puedan comunicar, como decía Laura, comunicar asertivamente entonces eso que sienten para no acumularlo y que se vuelva más complejo, poder entonces también aplicar y construir prácticas de trabajo saludables, fomentar esos liderazgos positivos, empáticos, que también entonces puedan, y creo que hay muchas empresas que ya últimamente lo han implementado,
tener esos talleres pues de inteligencia emocional, de habilidades blandas, de un poco entonces más de yo cómo me puedo conocer, cómo entonces me puedo regular para pues precisamente no solamente fortalecer mi parte individual, sino también entonces esa parte de equipo y esa parte pues del trabajo. Así que bueno, qué interesante todo esto. Recordemos igual que el tema del trabajo no es solamente un tema de productividad, así como decía Laura, que estamos, digamos que en este mundo pues productivo en el que tenemos que hacer un montón de cosas todo el tiempo, sino que es realmente yo cómo me siento cómodo, cómo me siento bien, cómo entonces soy humano dentro de esos espacios de trabajo, dentro de ese mundo también, digamos que aquí pasándolo a esos entornos remotos, cómo entonces yo soy humano detrás de la pantalla, detrás de las reuniones, detrás de entonces unos resultados, unas metas, precisamente para poder cuidar mi bienestar a nivel individual y también entonces yo cómo aporto a ese entorno laboral en el que estoy en el día a día. Bueno, se nos fue volando un montón este episodio. Gracias Laura por toda esa información tan valiosa que nos compartes y realmente quisiera que ya para que pudiéramos cerrar nos pudieses dejar un mensaje de ¿por qué es importante entonces esto de la inteligencia emocional? O que nos podemos llevar, pues digamos que como mensaje final de este tema de la inteligencia emocional y todo lo que has compartido. Muy bien, de todas las cosas que podría decir, quiero finalizar con las emociones son llamados a reflexión, no llamados a acción. Esto para hacer hincapié a la emoción es válida, es una señal eléctrica de mi cerebro que en efecto yo no elijo sentirme triste, yo no elijo sentirme enojada por X situación en X momento, pero yo sí me puedo hacer responsable de cómo respondo ante esta señal eléctrica o ante esta emoción. Entonces, en la medida en la que yo sea capaz de tomar esta invitación de la emoción como una oportunidad para conocerme más, para entender cuál es este mensaje que me quiere comunicar la emoción, mejor voy a poder enfrentar y de manera más responsable voy a poder enfrentar el mensaje que me está queriendo comunicar para que vaya de la mano con las metas y los fines que yo misma quiero conseguir. Esa es la magia o lo poderoso de empezar a hacernos cargo de nuestras emociones, que pueden ser nuestras aliadas, no nuestros enemigos, como comúnmente llegamos a pensar. Ok, muchas gracias entonces por ese mensaje. Y antes de despedirnos también les recuerdo que el tema de la salud mental y entonces en este tema de la inteligencia emocional no es un lujo, es una necesidad. Todos entonces debemos sentirnos, como ya les mencionaba, bien en ese espacio y que esto realmente entonces nos ayude a tener espacios mucho más saludables, mucho más sanos y sobre todo mucho más humanos. Así que bueno, ya digamos que para despedirnos les vamos a dejar una pregunta y es cómo ustedes gestionan sus emociones, qué estrategias, qué herramientas usan precisamente para poder manejar estas emociones del día a día. Nos encantaría poder leerlos, poder también entonces interactuar con ustedes. Recuerden que igual nos pueden seguir en nuestras redes como @máshumanopodcast. Allí estamos pues en Instagram, en YouTube, en Spotify. Allí vamos a estar compartiendo mucha información también sobre este tema. No olviden compartirlo con alguien que lo necesita. Y muchas gracias entonces por estar, muchas gracias a Laura también por estar y por participar en este episodio tan maravilloso y nos vemos en el siguiente. Adiós. Sé nuestro invitado en Más Humano. Para participar, por favor envíanos tu nombre, una foto, tu contacto y tu rol. Confirma tu participación en máshumano@experenta.com.